Motores de corriente directa. Un motor eléctrico de corriente directa o corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. Estos motores funcionan con corriente directa, son máquinas de combustión mecánica, cuentan con un devanado de armadura giratorio inducido por un voltaje y un devanado de armazón de campo inducido no giratorio, que es un imán permanente que crea un campo estático. El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán, que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente, situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes: estator, parte que da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Rotor, es un componente generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con las escobillas fijas. Ventajas: el par de giro de arranque es más alto que los motores de corriente alterna y varía de forma lineal con la velocidad. Además, ese par de giro es proporcional a la intensidad, ya que a mayor intensidad, mayor flujo magnético. Se pueden alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. Solo llevan dos cables. Desventajas: si la energía proviene de la red estándar de corriente alterna, para funcionar necesitarán una fuente de alimentación que pase de alterna a continua. El voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en la alterna necesitan cableado más grueso. Motores de corriente alterna. Estos motores funcionan a partir de corriente alterna. Se constituyen por un estator que tiene bobinas para suministrar la corriente alterna y que producen un campo magnético giratorio, y por un rotor que gira dentro de las bobinas. Este se conecta a un eje de salida para producir un par de torsión debido al campo magnético giratorio. La corriente que fluye a través de los devanados del estator produce un campo magnético, cuya polaridad gira alrededor del eje central del estator. Cuando los devanados del rotor están magnetizados, se forman pares de polos magnéticos y el rotor gira para mantener los polos del rotor alineados con el campo del estator. El número de polos determina la velocidad del motor. Partes básicas de un motor de corriente alterna. Carcasa: caja que envuelve las partes eléctricas del motor en la parte externa. Estator: consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. Rotor: consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ella está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida o eje del motor. En la actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, debido fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez en su construcción, sobre todo en los motores asíncronos. Ventajas: mayor densidad de potencia, mayor confiabilidad debido a la ausencia de conmutador y escobillas, necesita menos mantenimiento, menor costo de implementación. Desventajas: la principal desventaja de los motores de corriente alterna en comparación con los motores de corriente continua es que su velocidad es más difícil de controlar. Motores de corriente alterna son típicamente más caros que motores de corriente continua para más caballos de fuerza nominales.